nosotros iniciamos nuestro Microsoft Excel, se va a ejecutar con esta primera ventana o con esta primera interfaz. Aquí nosotros podemos encontrar en esta primera sección, que es esta parte de aquí, cuando nosotros deseamos crear un documento o un libro de Microsoft Excel, tenemos opciones de crear un libro blanco. También ya de repente por ahí plantillas hechos en Microsoft Excel. Este de acá, el que voy a remarcar, es el libro en blanco. Y los demás que ustedes están visualizando ya son libros como plantillas. ¿Y eso qué significa? Significa de que los contenidos o las hojas ya están configurados y predeterminados. Y eso a veces cuando nosotros estamos iniciando nos puede complicar. Luego, por acá abajo tenemos, si es que nosotros ya hemos ido utilizando nuestro programa Microsoft Excel para algún trabajo, en esta sección van a ir apareciendo los últimos documentos que nosotros podemos o hemos trabajado dentro de Microsoft Excel acompañado de la fecha. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos poner en marcha nuestro programa, podemos hacerlo clic acá o si no, venir a esta parte de nuevo y luego a pinchar encima donde dice libro en blanco. Pinchamos y automáticamente se ha aperturado nuestro programa Microsoft Excel. Esta es la interfaz en la que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante. Pero para poder trabajar nosotros necesitamos identificar todas las secciones de nuestro Microsoft Excel, porque si no, no vamos a saber cómo sumar, cómo hacer la diferencia o multiplicar un conjunto de datos que van a estar dentro de nuestra hoja de trabajo, ¿correcto? A ver, vamos a visualizar. De repente por ahí hay alguna pregunta o apreciación. A ver, vamos a ver. Dice buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Carmen dice buenas tardes con todos. Ok. A ver, yo preguntarles en esta fase, como en Microsoft Word, ¿cuál de las formas de ejecutar o poner en marcha nuestro programa Microsoft Excel se les hace más novedoso? A ver, a alguien que esté por ahí, el doble clic. Muy bien, Said Waman dice que más novedoso o de repente con el que más se familiariza es haciendo el doble clic. Muy bien, a ver los demás, ¿cómo están? Parece que se están durmiendo, creo. Lidia Tito también dice, Dianita Lozano, doble clic. Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros vamos a ver de esas 4 opciones que hemos explicado, escogemos una para poder poner en marcha. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a identificar de forma rápida y esta vez lo vamos a identificar de la parte de abajo iniciaremos. Entonces, miren, por acá hay un nombre que dice hoja número 1. Esa hoja o esa característica o esa apariencia que se muestra ahí, a esa ubicación, nosotros lo conocemos con el nombre de la hoja. Eso tiene esa denominación. Y por este otro lado, nosotros encontramos una crucecita. Esa crucecita
tiene por nombre o en esta ubicación nosotros podremos crear una nueva hoja. Entonces, ese botón se llama nueva hoja. Ahí está. O crear nueva hoja. Y por este lado también, dentro de Microsoft Excel, encontramos los tipos de vista de nuestra hoja. A esto se denomina tipos de vista. Ahí está. Y como en los otros programas, nosotros en esta sección podemos visualizar el famoso zoom. Ahí está. Eso se denomina el famoso zoom. Y como en Microsoft Word no hemos visualizado estas dos herramientas de repente con claridad, ahora en Microsoft Excel es una característica muy fundamental. Aquí tenemos dos componentes que se diferencian según su orientación. Entonces, a estos nosotros los vamos a conocer como la barra de desplazamiento. Desplazamiento. Uno, que es este de acá, es vertical. Y este otro que es la horizontal. Ahí está. Esas son las barras de desplazamiento. Muy bien, ahora el tercer componente que nosotros vamos a conocer es el siguiente. Nosotros en Microsoft Excel tenemos esta ubicación. A esta ubicación o a esta sección, nosotros de ahora en adelante lo vamos a conocer, a ver, lo vamos a conocer como columna. Esto es la columna. Y también por este otro lado vamos a encontrar otro componente y es hasta la parte final. A esto nosotros de ahora en adelante lo vamos a conocer con el nombre de fila. Muy bien, eso es la fila. Y aquí hay un componente muy curioso que nosotros tenemos que de repente ubicar o identificar. A ver un momento, por favor. Es esta de aquí. La intersección entre una fila y una columna. A esta sección de ahora en adelante nosotros vamos a conocerlo con el nombre de celda. Ahí está. Esos son los componentes más importantes hasta esta fase. Luego, también por acá, ustedes van a visualizar algo muy importante. A esa letra que aparece en la cabecera se le denomina con el nombre de cabecera de columna. Muy bien. Y también por este otro lado, ustedes pueden visualizar en la cabecera los números. Entonces, a esto de ahora en adelante le vamos a denominar como cabecera de fila. Ahí está. Esos son esos, o así se denominan esos componentes. Y no solo eso, aquí hay otra sección y es esta de aquí. A esa sección donde está con el nombre de A1, a esto se le denomina como
el nombre de la fila. Eso, mejor dicho, de la celda. Esto es el nombre de la celda, pero de la celda activa. Ahí está. Ahora, aquí al costado, encontramos otra herramienta, otra sección. Esta sección se denomina como la barra de fórmulas. Esto se denomina como la barra de fórmulas. ¿Correcto? Ahí está. Y después los demás componentes es algo referente a lo que hemos conocido en Microsoft Word. Y vamos a remarcarlo de una manera muy general. A toda esa sección grande en Microsoft Word, nosotros lo hemos denominado con el nombre de la barra o la cinta de opciones. Mejor dicho, de herramientas. Es la barra, a ver, este va a ser la barra o cinta de herramientas. Ahí está. Muy bien. Y ya sabemos, cada uno de estos componentes o estos agrupamientos, según característica, nosotros lo vamos a conocer. A ver, de otro colorcito vamos a pintar. A estas secciones, nosotros de ahora en adelante conocemos con el bloque de herramientas. Esto para nosotros va a tener el nombre de bloque de herramientas. Ahí estoy. A ver, de herramientas. Muy bien. Y a cada uno de los que están internos se le llama botón de comandos. Y luego por acá tenemos la parte principal, que es el menú principal. Esto de aquí se denomina el menú principal. Esto es menú principal. Ahí está. Luego tenemos por esta sección de aquí la barra de acceso rápido. Por acá tenemos la barra de acceso rápido y también tenemos la barra de título. Esto de acá para nosotros que ya hemos llevado el curso anterior a esto de acá se denomina barra de título. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, por este otro lado encontrábamos los botones de control, los cuales nos permitían minimizar y maximizar o cerrar nuestra ventanita. Entonces, en base a estas secciones que estamos identificando el día de hoy, vamos a aprender a cómo usar y a la vez vamos a aprender cómo podemos interactuar con cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a retornar por acá y voy a explicar algo muy importante, ya que ahora hemos identificado cada una de esas secciones. Cuando hablamos de Microsoft Excel, nosotros hablamos de una hoja de cálculo. Y si hablamos de una hoja de cálculo, el conjunto del archivo que nosotros vamos a crear se va a denominar libro de Excel.
Y como nosotros muy bien sabemos, un libro puede tener una cantidad considerable de hojas. Entonces, Microsoft Excel trabaja con hojas. Y esas hojas tienen componentes de filas y columnas, ¿correcto? De filas y filas son a nivel horizontal y las columnas son a nivel vertical. Muy bien. Miren por acá. Esta columna tiene como identificador en la cabeza o en la cabecera la letra D. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Esta columna se denomina columna D. Por este otro lado, puedo visualizar que esta columna se denomina columna G. Y por este lado, esta columna se denomina columna A. Entonces, en conclusión, nosotros podemos visualizar que las cabeceras de las columnas se representan con letras. La cabecera de las columnas se representan con letras. Y esto de aquí es una fila. La fila número 2. Este otro es otra fila. Y a esta fila se le denomina con el nombre de fila 8. Entonces allí está. Eso que nosotros estamos mencionando, nosotros lo vamos a llamar como cabecera de las filas. La cabecera de las filas se representan con números. La cabecera de las filas se representan con números. Muy bien. Ahora que ya sabemos que las columnas se representan con letras y los números, mejor dicho, y las filas se representan con números, miren lo que ahora vamos a descubrir. Voy a seleccionar una columna y lo voy a colorear. Ahí está. Y también voy a seleccionar una fila y lo voy a colorear de otro color. Entonces, miren, la fila, la fila y la columna con su intersección o al momento de intersectarse forma una celda. Y esa celda tiene un nombre. Miren por acá, esta celda se denomina la celda C8. Ahí está. Esto es la celda C8. ¿Y de dónde proviene este nombre? Miren, si yo hago clic en esta celda, se denomina C8. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que esta es la combinación de la columna C con la fila 8. Así se identifican los nombres para cada una de las celdas. Miren por acá, voy a remarcar con otro color y no voy a escribir ninguna letra. A esta celda se le conoce, miren acá, con el nombre de E4. ¿Y eso qué significa? De que está en la columna E y la fila 4. Allí está, miren. Columna E, fila 4. Entonces, en Microsoft Excel, los nombres para cada celda también son relativos, ¿correcto? Los nombres para las celdas en Microsoft Excel son relativos, ¿correcto? A ver, voy a remarcar algunas celdas y ustedes me van indicando qué nombre tiene esa celda. Por ahí uno, por acá otro, por aquí de repente
una verde y por acá una negra. A ver, por acá. A ver. Ustedes me van indicando, a ver, voy a poner la ventana en paralelo para poder visualizar lo que ustedes van a ir indicando de acuerdo a lo que yo voy a ir preguntando. Entonces, a ver por ahí eso, y esto lo voy a reducir un poquito para poder visualizar la interacción con todos ustedes. Muy bien, esto para abajo y esto para este lado. Muy bien. A ver, de acuerdo a lo que voy preguntando, ustedes me van indicando. A ver, la celda de color azul. La celda de color azul. ¿De nombre qué tiene? La B4. Muy bien. Todos acertaron. Es la celda de la columna B y la intersección con la fila 4. A ver, la celda de color negro. La celda de color negro. ¿De nombre qué lleva? Muy bien, la C11. ¿Por qué se denomina C11? Porque es de la columna C y la intersección con la fila 11. Muy bien. El color rojo. El color rojo. ¿De nombre qué lleva? De 8. De 8. Columna D, fila 8. O intersección de la columna D con la fila 8. ¿Y el color verde? 4. La E4. E4, profe, Correcto. E4. Muy bien. E4. Correcto. E4, profesor. Muy bien, muy buena participación de parte de todos ustedes. Entonces, miren, todas las celdas en Microsoft Excel tienen, Afuera. a ver, su Me micrófono. falté ahí con el plomo, pero le pasa a mi mamá y se vuelve a salir verde. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Muy bien. Ahora vamos a aprender a identificar otra situación. Ahora voy a seleccionar varias celdas. Es decir, en este caso estoy seleccionando 3 celdas. Cuando yo selecciono más de una celda, ya se denomina rango. Y entonces, para poder determinar cómo se va a llamar ese rango, también tenemos un criterio. Este de acá es la celda B2 y este de acá es la B4. Entonces, la selección verde es un rango y ese rango se lee y se escribe de la siguiente manera. Entonces, la selección verde es un rango desde la B2 hasta la B4. La selección verde o el rango verde se lee como, ¿qué cosa? La selección desde B2 hasta B4. Muy bien. Ahora lo voy a borrar y voy a poner otra dimensión más grande, otro rango más grande, para que ustedes se familiaricen con eso. A ver, según a lo que han entendido, la selección de celdas remarcadas de color rojo, ¿cómo se denomina?
Primero, rango, pongo la primera celda. La primera celda. ¿Y cuál es la última celda? Esta de acá. ¿Y cómo se denomina esa última? C5. Entonces, ahora, ¿cómo puedo decir? El rango de la selección roja es desde B2 hasta C5. La selección del rango de color rojo es desde B2 hasta C5. Correcto. Y entonces en Excel a eso lo vamos a representar como B2, dos puntos, C5. Esa es la denominación de un rango. Correcto. Ahora voy a borrarlo y voy a agregar otras selecciones. Y de acuerdo a ello, ustedes me van a ir indicando cómo se denomina ese conjunto de celdas que yo voy a seleccionar. Muy bien. A ver, un momentito, por favor, que ahorita termino para nuestra interacción. Ya está. A ver, me indican cómo se denomina el rango de color rojo. B2, C5. A ver, la de rojo. Desde el rango rojo B2, es C8. desde B2 hasta C8. Muy bien, qué buena participación de cada uno de ustedes. Ahora, la selección verde. La selección verde. El rango de selección verde, ¿cómo se denomina? E2 hasta Rango H6. E2, H, E2 6. hasta H6. Correcto. Este rango de color verde es desde E2 hasta H6. Correcto. Y el rango de color azul, ¿cómo se denomina? C11 hasta G14. Desde G11 hasta G14. G11 a G14. correcto. C11 con G14. Muy bien, ahí está. Profesor, de C11 a G14. Correcto. Ahí está Heidi, Ángel, Quispillo, Yolanda, Rubí, Ana María, Norma, Roy, Rubén, y todos ustedes han acertado con la denominación de esa o de ese rango. El rango de color amarillo, ¿cómo se denomina? J2 hasta J8. J18. 18. Muy bien. Lo primero, cuando nosotros identificamos un rango, identificamos la posición inicial y la posición final. En este caso, el rango de color amarillo es desde la J2 hasta la J18. Y por último, el rango de color negro, ¿cómo se denomina? De 18 hasta ahí 18. De 18. A ver, de 17. Se pasaron De por 17, un... De profesor. 17 hasta 17, 17. ahí hace. 17. Correcto. Ya se ve. Desde D17 hasta I17. Hasta ahí 17. Correcto. Es una Muy fila bien. paralela.
Correcto. Entonces, miren, el día de hoy estamos aprendiendo, ¿qué cosa? A poder identificar y diferenciar dos componentes muy importantes: el nombre de una celda y el nombre de un conjunto de celdas seleccionados. Ya sabemos, cada celda tiene un nombre relativo a la columna y a la fila. Y un rango siempre tenemos que identificar reconociendo la posición inicial y la posición final. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender primero antes de usar nuestro Microsoft Excel. Porque si nosotros no conocemos, no sabemos cómo se denominan cada una de esas secciones o cada uno de esos lugares, nosotros más adelante no vamos a poder realizar las operaciones tanto matemáticas, estadísticas de contabilidad. Muy bien. Entonces regresamos a nuestro manualito. Ya hemos identificado las partes, ya ahora estamos hablando, no todavía, sino de los conceptos básicos. Ya sabemos que nuestro trabajo o nuestro documento en Microsoft Excel se denomina libro. Y a un libro, o a qué le llamamos libro, a un conjunto de hojas de cálculo en el archivo informático. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una combinación de filas y columnas que generan una matriz. Y cada una de esas intersecciones generan una celda. Y esas celdas pueden, ¿qué cosa? Contener un conjunto de datos. Allí está. Y tenemos, ¿no? Las columnas son las que están en dirección vertical y las filas están en dirección horizontal. Y el rango es un conjunto de celdas. Muy bien, ya hablamos todo eso. Y miren por acá. En Microsoft Excel, nosotros vamos a tener el comportamiento de nuestro puntero de tres formas. Una de ellas que es para seleccionar, otra para mover y la otra para rellenar. Entonces vamos a evaluar también esos componentes. Ahora, miren, si yo voy a desplazarme dentro de una hoja de cálculo, el cursor en primera instancia o en la mayor parte del documento va a tener esa apariencia. A ver, vamos a agrandar esa apariencia que ustedes están viendo. A ver, indíquenme cómo lo ven el cursor dentro de la hoja o dentro de la celda. Está con una cruz gruesa, ¿correcto? Una cruz gruesa con sombra. Sí, Y si profe. yo me desplazo hacia el perímetro de la celda, ¿qué ha pasado con el cursor? El cursor se ha puesto más delgado y a la vez tiene flecha a los cuatro lados. Dos, uno para arriba, uno para abajo, otro para la derecha y el otro para la izquierda. Y ahora voy a seguir moviendo mi cursor a la parte inferior derecha de la celda. Y el cursor ahora tiene una apariencia de un crucifijo más delgado. Entonces, he aquí que la mayoría de nosotros podemos percibir. A ver, yo quisiera preguntar, si todos ustedes
en sus computadoras u ordenadores pueden visualizar esos tres comportamientos que tiene el cursor. A ver, los que no visualizan me lo hacen saber para yo indicarles desde dónde pueden activarlo si es que no lo tienen activo. Muy bien. Profe, A ver, Ana María dice sí, se agrupa. Alison dice sí. Vero dice sí. César también. Luz, Jimmy, Rubén, David, Angie, Ángel, Fiorella, Roy, Neri, Diana, Jessie, Rosa. Muy bien. Entonces, todos pueden visualizar esos tres comportamientos que tiene nuestro cursor. Ahora voy a explicar para qué sirve cada uno de esos comportamientos que tiene nuestro cursor en nuestra hoja de cálculo. Si nosotros tenemos la apariencia del crucifijo grueso con sombra, si hacemos clic y no soltamos y arrastramos si queremos hacia la derecha, nos permitirá seleccionar. Puede ser también de forma vertical. Entonces, de ahora en adelante, nosotros sabemos que si el cursor de nuestro mouse está de forma gruesa y con sombra, esa opción o esa apariencia tiene la función de seleccionar. ¿Correcto? Seleccionar. Ahora, si yo tengo el cursor con una cruz delgada y con flecha en los cuatro lados, esto me permite mover o desplazar a cualquier ubicación esa celda. Entonces, para que ustedes lo visualicen, voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, si yo tengo el cursor grande o grueso, puedo seleccionar y a la vez puedo copiar y pegar en la otra celda. Miren, ahí está. Pero si yo tengo el cursor con un crucifijo delgado, si hago clic y arrastro, miren que esa celda, esta celda que era 3, lo he movido a otra ubicación. Y miren la celda G6 que contiene al número 5, si yo visualizo que tiene otro comportamiento delgado, mi cursor, si hago clic, arrastro a cualquier otro lugar, miren, lo he desplazado, lo he movido. El contenido, no el contenido, sino toda la celda a otra ubicación. Entonces, la primera, el cursor grueso, es para seleccionar. El segundo, que es una cruz delgada con flecha en los cuatro lados, me permite mover no solo un dato, sino toda la selección. Miren, si deseo, lo puedo llevar a otro lugar, toda esa selección que yo he realizado. Entonces, ahí va el segundo comportamiento de nuestro mouse. Ahora vamos a hablar del tercer comportamiento. Si yo me sitúo en la parte inferior derecha, hay un recuadro, un cuadradito pequeño en esta sección, y si yo encima de eso me sitúo, el cursor de mi mouse es más delgado. Y si yo hago clic y arrastro para abajo, ¿qué cosa he hecho? He rellenado con el carácter de esa celda. Miren, he duplicado los dos. Y esta opción o este comportamiento del mouse se le conoce como relleno.
Y miren, si yo seleccionara dos celdas y me ubico en esa esquina inferior derecha, y cuando mi cursor del mouse está con una cruz delgada, hago clic y arrastro para abajo, miren qué es lo que he logrado. He autorrellenado o autogenerado una lista enumerada. Solamente he encontrado el patrón 1 y 2 y después lo he arrastrado para abajo y automáticamente mi Microsoft Excel con esa herramienta ha enumerado las celdas con las que yo estoy interactuando. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué preguntas tenemos? Alison Tapia dice, ¿cómo se puede seleccionar una celda? Ya hemos explicado cómo se selecciona. Cuando el cursor está con una cruz ancha y sombreada. Andrea Puente dice, profe, si estarían seleccionadas la primera celda, se puede arrastrar hacia abajo y se puede copiar igual o cambiaría la numeración. Si solamente tenemos un número y arrastramos hacia abajo, solo se va a rellenar con el número. Pero si yo selecciono, digamos, dos números que se repiten, también se van a generar lo mismo. Pero si yo tengo dos números correlacionales o correlativos, si yo arrastro, automáticamente va a iniciar a enumerarse siguiendo ese patrón. Y no solamente con los números. Si yo digo tal vez página 1 y después escribo página 2. Miren lo que voy a generar. Selecciono los dos y arrastro y esto ha autorrellenado como página 1, página 2, página 3, página 4 y así sucesivamente. Entonces, allí está. A ver, ¿alguna otra pregunta? Angélica María dice, la última parte repita, por favor. Alison dice la última parte, correcto. A ver, si nosotros hacemos lo siguiente. Voy a poner por acá 1, 2, 3. Y si yo selecciono los tres números y jalo o arrastro hacia la derecha, también la numeración se va a generar. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, si yo tengo un solo número y quiero autorrellenar, solamente se va a autorrellenar con el mismo número. Pero si yo tengo 2 y 3 y arrastro hacia abajo, esto va a autorrellenar, pero correlativamente. Y si alguien me dice por acá, si yo tengo el 0 y tengo el -1, y por si acaso pongo el -2, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, también nos va a enumerar o rellenar de forma negativa. Y otro dato muy curioso sobre esto es si ustedes ponen, digamos, lunes, martes, también el autorrelleno o el relleno lo va a rellenar con los días faltantes. Ahí está. Entonces, estos son formatos que nosotros tenemos que entender de cómo funciona. A ver. Giannine Abad dice, yo puse en la última columna 1, 2, 1, 2 y arrastré y me salió en decimales. Dependiendo de cómo está configurado tu sistema. Afner dice, profesor, ¿cómo puedo crear una con fecha correlativa?
Estos de aquí, Abner, lo vamos a realizar en el siguiente curso o en el siguiente grupo, que es el intermedio, porque si nosotros vamos a realizar acá, los vamos a confundir. Primero, hay que saber utilizar cada uno de estos componentes para luego nosotros aprender estas cosas básicas y luego nosotros podamos interrelacionar con los otros, ¿correcto? Gracias por la comprensión, Abner. Ana María dice, profesor, después quise colocar en otra celda un nombre, pero no se puede escribir. A ver, nosotros tenemos que poner las cosas o las numeraciones de forma sencilla. Si nosotros lo vamos a cambiar de formatos o de repente por ahí nuestras cajitas o nuestras celditas acá no están limpios, no vamos a poder generar. Entonces, para hacer esto, todos nosotros tenemos que eliminar. No tiene que haber nada, porque si no, el patrón que va a coger no va a ser algo entendible y Microsoft Excel no lo va a saber o no lo va a poder interpretar. A ver, ahora preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Cuántos o cuántos comportamientos tiene nuestro cursor en una hoja de cálculo? 3. Tres, Muy bien. 3. Y me pueden mencionar cómo se llama cada uno de esos comportamientos. A ver, los 3 muy bien. Seleccionar, mover y copiar. Seleccionar, mover y el último ha fallado. Seleccionar, mover no es copiar. No es copiar. Seleccionar, mover y rellenar. Muy bien. Ahí está. Ya todos se dieron cuenta de que no es copiar, ¿no? Es seleccionar, mover y rellenar. Muy bien. Alguien en el chat preguntaba, profesor, si usted ha puesto datos por acá, por allá, ¿cómo lo puedo borrar todos, como quien dice, de un solo golpe? Muy bien, les voy a dar el tips. Si ustedes quieren borrar todo este dato de un solo golpe, ustedes tienen que hacer clic en esta esquina. En la esquina que da inicio a la fila y a la columna. Le hacemos clic y aplastamos la tecla suprimir. Solo funciona con la tecla suprimir. Si no aplastan la tecla suprimir, no se borrará. Aplastamos y automáticamente se borrará. De seguro, muchos sí estarán indicándome o preguntándome, ¿dónde está la tecla suprimir? Entonces, ustedes en toda la distribución de su teclado, busquen esta tecla. A veces no está aquí. Puede estar aquí a la esquina, puede estar por acá, puede estar por acá. A veces es indistinto la ubicación en la que le colocan esta tecla, pero siempre está con ese nombre en inglés, pero si está en castellano, está completo suprimir. ¿Correcto? Entonces, con esa tecla es como van a borrar de un solo golpe todo el contenido de las celdas que nosotros tenemos dentro de la hoja de cálculo. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Profesor, disculpe, usted dijo suprimir, pero en el caso de las lactos,
¿qué símbolo tiene ese suprimir? Porque, por ejemplo, estoy que busco en mi laptop y no, hay una flecha, hay dos flechas a la izquierda, Ya. y de ahí no encuentro, así como usted dice, suprimir con la letra. O Control. solamente, a ver, solamente buscamos, a ver un ratito. Les voy Esa a, parte podría repetir, por favor. ya, ahorita un ratito, por favor. A ver, las teclas en la distribución que nosotros tenemos, no siempre va a estar ubicado, no va a estar ubicado en los mismos lugares. Suprimir también está con el nombre de delete o del. A ver, Ana María, busca otra tecla que tal vez esté con la palabra del o delete. A ver, Ana María nos confirma. Muy bien. A veces, según la distribución de nuestro teclado, varía esos nombrecitos. Y no nos compliquemos. Si hay alguna duda, no duden en preguntarme. Si hay alguna curiosidad, de igual manera, traten de consultarme para yo poder darles todo el alcance posible para que no queden insatisfechos. Muy bien, entonces ya aprendimos también ir a reconocer estos tres comportamientos. A veces estas herramientas, estas opciones que nosotros estamos identificando el día de hoy, más adelante serán herramientas muy útiles en los diferentes trabajos que nosotros vamos a realizar dentro de nuestra hoja de cálculo, ya que a veces cuando yo, digamos, genere un código y quiera aplicar ese mismo código a 50, 60, 70 o 150 o 1000 celdas, rellenar uno por uno se me va a hacer un poquito complicado. Y entonces, si yo sé que en el cursor tengo una opción de rellenar, me va a apoyar de manera dinámica que tan solo arrastrando hasta los 1000 o 2000 celdas que quiero insertar el mismo código, lo voy a realizar en fracción de segundos. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos tratando de identificar y conocer las funciones que tienen dentro de nuestro documento. Así como en algún momento uno de sus compañeros preguntó generar algo, primero yo voy a solicitar a cada uno de ustedes que primero aprendamos esta parte. Luego, en este curso, si nos alcanza el tiempo, en la última clase vamos a hacerle una demostración. Pero si no nos alcanza, pasaremos para el siguiente curso del nivel intermedio. Y en el curso del nivel intermedio realizaremos todas esas dudas y inquietudes que ustedes tienen por aprender. Muy bien. Así como en Microsoft Word, en Microsoft Excel también podemos aplicar un conjunto de formatos a la celda. Y para ello, nosotros, al momento de insertar una determinada característica en una celda, nos tenemos que ubicar en la caja de herramienta fuente. Y allí encontraremos un conjunto de herramientas para darle ese tratamiento. Ahí está. Vamos a encontrar la tipografía y el tamaño de las letras que están dentro de las celdas, el tamaño de la fuente, que también nosotros lo podremos definir de forma dinámica. ¿Correcto? Entonces, ahora nos vamos a centrar en darle formato de repente
a los contenidos que nosotros podemos ir insertando dentro de cada celda. Entonces ahí está. De repente vamos a poner un conjunto de datos. Y miren, a este dato que ustedes están visualizando acá, yo le quiero tal vez cambiar la tipografía de letra al tipo de letra Arial. Y a la vez quiero modificarle el tamaño. Y aquí, una situación muy importante. De seguro que si nosotros hubiéramos puesto textos pequeños, no hubiéramos notado. Miren el texto que yo he insertado en esta celda, ahora ya no se ve de forma completa. Y muchos, a veces cuando nos pasa esto, deshacemos todo lo que hemos hecho y lo convertimos a como estaba anteriormente. Entonces también, cuando nosotros trabajamos en una celda, si el tamaño de la celda es muy pequeño y no logramos visualizar todo el contenido, nosotros podemos ir a la cabecera de la celda, y buscar la intersección de esa columna con la siguiente. Nos desplazamos de a poquito y miren, cuando esté en la cabecera de mi columna, el cursor del mouse tiene solamente dos apariencias. Primero, uno que hace referencia a una flechita hacia abajo. Esa flechita en la cabecera de la columna, si yo le hago clic en ese lugar, selecciona toda la columna, ¿correcto? Si la flechita en la cabecera de la columna está con esa apariencia y yo le hago clic, selecciona toda la columna. Y si yo quiero agrandar el ancho de una columna, tengo que ir a la misma cabecera, pero a la intersección. En esa intersección, el cursor de mi mouse está con una cruz, pero con solamente dos flechas, uno hacia la derecha y el otro a la izquierda. Si yo hago clic, me da opción a arrastrar hacia la derecha o también hacia la izquierda. Entonces, si yo quiero aumentar el tamaño de la columna, voy a arrastrar hacia la derecha. Y miren qué es lo que estoy logrando. Lo que he logrado es aumentar el ancho de la columna con respecto a los demás. Entonces, ahora sí puedo visualizar ¿qué cosa? El contenido de mi celda de forma completa. Y otro truco más importante todavía. Si ustedes se encuentran así y no quieren arrastrar, ustedes solamente se sitúan en la intersección y le hacen un doble clic. ¿Y qué ha pasado? Se ha ajustado la columna al tamaño del texto. Y ahora sí, puedo visualizar nuevamente todo el contenido que yo asigné dentro de esa celda. Entonces aquí ahora viene una aclaración que tal vez no lo hemos considerado en el manual. Las columnas tienen ancho. ¿Correcto? Las columnas tienen ancho. Desde este punto hasta este punto se le conoce el ancho de la columna. Y la columna no tiene alto porque esto solo es vertical. Y las filas sí tienen alto. Miren. Cuando yo voy arrastrando al costadito, va apareciendo el alto en cuanto está.
Miren, eso es el alto. Ahora también otro concepto que tenemos que aprender, otra característica, es que las columnas tienen ancho y las filas tienen altura, ¿correcto? Las columnas tienen ancho y las filas tienen altura, ¿correcto? Eso es cuando nosotros queremos tal vez agrandar una celda, pero no sabemos en qué dirección. Si nosotros visualizamos que nuestro texto es muy pequeño o la celda es muy pequeño y el texto es muy grande, también podemos autoajustar. Pero a veces eso nos hace perder una línea o un espacio, o el autoajustar nos genera un salto de línea. Pero ahora a lo que nosotros nos interesa es que todo el texto se vea de forma completa. Muy bien. Regresando a la caja de herramienta fuente. Así como nosotros hemos cambiado la tipografía de fuente, el tamaño de la fuente, también al ladito encontramos aumentar tamaño de forma gradual o disminuir el tamaño de forma gradual. Si nosotros queremos poner de repente nuestros textos con mayor énfasis, le podemos asignar la negrita. O si queremos darle una ligera inclinación, podemos utilizar la cursiva. Y así también podemos asignarle un subrayado a nuestro dato que está en una determinada celda. Y también le podemos dar los bordes a cada celda. De repente por acá, a esta celda, yo le quiero poner borde exterior grueso. Miren, la celda tiene un borde grueso. De repente al otro dato, solamente le quiero dar todos los bordes. Miren, borde grueso y acá todos los bordes. Una configuración diferente para cada dato o para cada celda. Muy bien. Si nosotros queremos colorear una celda, para colorear tenemos un potecito de pintura. Nosotros hacemos clic en la flechita y en la flechita seleccionamos qué color queremos que sea el fondo de la celda. Y a la vez también podemos cambiar el color del texto. Miren, de repente a esto de acá yo le quiero poner un fondo negro y el texto de color blanco. O por acá al revés. Por acá vamos a poner un texto rojo y le vamos a poner un fondo, de repente el azul agua. Miren que a cada celda nosotros podemos administrar o manejarlo de diferentes contextos, diferentes formatos, con diferentes tipografías de letra, con diferentes énfasis. Entonces, Microsoft Excel también es muy adaptable a las necesidades que nosotros tenemos para trabajar con su contenido. Ahí está. Y no solamente eso, nosotros ya sabemos, si hemos configurado, hemos puesto todos los formatos a esta celda, lo podemos rellenar con esa misma característica. Miren, a esto también. Si yo deseo, a esto también. Entonces, cuando ustedes hagan trabajos o hagan sus trabajos de manejo de tablas o la creación de contenidos o la asignación de contenidos en tablas, utilicen Microsoft Excel, porque Microsoft Excel es mucho más adaptable
a lo que nosotros queremos organizar, si se trata en tablas. A ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Muy bien. Ana María, desde más arriba, a ver, desde aquí. Cari Pinedo dice, yo también no encontré sur, pero está de ley, correcto. Ana María pregunta, ¿y si quiero borrar una columna? Si ustedes quieren borrar una columna, siempre sitúense en la cabecera. Y en la cabecera, cuando les aparezca esta flechita, hacen clic derecho. Y cuando hagan clic derecho, tienen la opción de eliminar o insertar una nueva columna. Y le ponen en eliminar y la columna se ha eliminado. Pero ojo aquí, la columna no se elimina. Miren, al 100%, solamente hace referencia de eliminar el contenido de ello. Miren por acá, si nosotros teníamos la columna B y la columna C, si yo elimino la columna B, ¿qué es lo que pasa? La columna C se convierte en columna B. Esto o estas relaciones son relativas. Nosotros no podemos eliminar de repente un conjunto de columnas y pensar de que eso va a desaparecer. Solamente se va a correr a otra ubicación y la columna que se ha eliminado desaparecerá con su contenido. Y la subsiguiente tomará la misma posición. Y eso pasa también en las filas. Se elimina y el correlativo pasa a esa posición. Muy bien. A ver, otra pregunta por acá. Alison dice, y si quiero borrar, profesor, una columna, ya está explicado. Pedro David dice, ok. Ana María dice, profesor, ¿puede volver a repetir cómo se da el alto a la fila? No entendí. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren determinar el alto de la fila y el ancho de la columna, ustedes lo único que tienen que situarse es en la intersección con la siguiente columna. Si yo quiero aumentar el ancho, digamos, el ancho de esta columna, yo me sitúo en la siguiente intersección o con la siguiente columna, la intersección con la siguiente columna, y cuando aparezca esa flechita o esa crucecita con una flecha hacia la derecha y hacia la izquierda, hago clic para aumentar, arrastro hacia la derecha. Y si quiero disminuir, arrastro hacia la izquierda. Solo eso es el proceso. En las filas de igual manera. Si yo quiero agregarle el alto a mi fila, yo tengo que ir a la intersección con la siguiente fila. Y en esa intersección, en este caso, la crucecita ya no tiene la flecha hacia el lado derecho izquierdo, sino tiene dirección hacia arriba y abajo. Arrastro hacia abajo para aumentar el alto. Si arrastro hacia arriba, es para disminuir el alto de la fila. Eso es el procedimiento para aumentar o disminuir los altos o los anchos de una columna. A ver, vamos a ir por acá. César, está todo ok. Andrea dice cómo sustituir ese espacio. A ver, Andrea, yo quisiera que me aclare un poquito más a qué espacio nos referimos. ¿Al espacio que nosotros generamos al eliminar? Ah, ya, muy bien.
Cuando nosotros eliminamos una columna, no es que estamos eliminando del todo, solamente eliminamos y en la columna subsiguiente pasa a tomar esa misma posición o esa ubicación, pero ya no arrastra el contenido que tenía la columna anterior o las celdas anteriores. Eso es. A ver, otra pregunta. ¿Cómo sustituir profesores espacio? Y está. Andrea Puente dice, me refiero cuando se elimina, sí, ese espacio, profe. Muy bien. Ana María Realeza dice, muchas gracias, profesor. Haz que claro. Muy bien. Entonces, jóvenes, señores participantes de este curso, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros eliminamos una columna o una fila, no se elimina al 100%, solo que esas columnas que nosotros estamos eliminando, solo se eliminará el contenido relativamente porque la siguiente columna tomará la posición del cual nosotros hemos eliminado. Solamente se corre. Miren como por ejemplo, si yo voy a eliminar la columna B, elimino la columna B sigue persistente, pero ¿qué pasó? La columna C tomó la posición de la columna B. Y esas columnas que nosotros estamos eliminando se van a ir reordenando de esa misma forma y así nosotros no veremos que la columna se haya eliminado, sino son situaciones un poquito relativos al contenido nada más. A ver, vamos a ver otra pregunta. No hay más preguntas. Ah, no, aquí. Si por equivocación lo eliminé, ¿cómo lo recupero? Hagamos de cuenta que esto lo he eliminado. Y ahora, ¿dónde y cómo lo recupero? En la cabecera, en la barra de acceso rápido, tenemos deshacer o la otra opción rehacer. Entonces aquí yo lo puedo hacer un clic acá y puedo seguir retrocediendo hasta 2, 3, 4, 5, 6 eventos o dependiendo hasta qué evento quiero retroceder. Solamente con esta flechita yo puedo ir recuperando de repente si por ahí, por equivocación, eliminé una columna o un determinado contenido o fórmula que yo estaba agregando. Esta es la herramienta que nos va a permitir, como quien dice, deshacer. Y el otro de ahí es rehacer. Esto me ayuda a retroceder hacia adelante y si yo he retrocedido demasiado hacia atrás, esto me permite ya también adelantar o rehacer las cosas que habíamos desarrollado o hecho para no tal vez generar de repente la pérdida de información. A ver, Angélica María Nieves Alca, profesor, repita por favor borrar todo. Muy bien, en un ratito todo este contenido lo voy a borrar. A ver, Fermín Mendoza dice, cambio de mayúscula a minúscula o inversa, ¿cómo se hace en Excel, maestro? Muy bien. Cuando tú quieres cambiar de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula, nosotros sabemos que Microsoft Excel no es un programa de edición de textos. Microsoft Excel es un programa orientado a las matemáticas. Por eso aquí nosotros no encontramos la herramienta
de convertir a mayúscula o minúscula. En Microsoft Excel, para poder cambiar de mayúsculas a minúsculas, tenemos que usar funciones, porque dentro de esto, en cada celda podemos agregar una función si es que nosotros nos olvidamos de repente de desactivar nuestra tecla block mouse y lo hemos escrito en minúscula cuando queríamos escribirlo en mayúscula. Muy bien. Para la otra pregunta que hizo, ¿cómo se puede borrar todo? Por si acaso, ojo aquí, solo se borra el contenido, no la configuración o las apariencias de las celdas. Si yo quisiera borrar a este bloque, aplasto la tecla suprimir o delete. ¿Qué es lo que ha hecho? Solo ha borrado el contenido. Ahora, si ustedes quieren eliminar todo, tendrían que eliminar todos los bordes y también todos los rellenos. Es un procedimiento un poquito más tedioso en ese caso. No es lo mismo que cuando nosotros trabajamos sin configurar o poner formatos como el fondo de color, los bordes de la celda. A ver, otra pregunta por ahí. Muy buena clase, lo importante es que explica muy bien. Muchísimas gracias. César, excelente explicación. Alison también. Adrián, ¿puede hacer un pequeño resumen? Correcto. No hay problema, Adrián. Cuando nosotros hablamos de Microsoft Excel, estamos hablando de un software matemático. O sea, es decir, que este software por excelencia es matemático. ¿Por qué? Porque nos permite hacer diferentes operaciones matemáticas, ya sea la suma, la multiplicación, la división, la resta, la potenciación, la raíz cuadrada, que más adelante lo vamos a ver. Y este libro de Excel está compuesto por un conjunto de hojas. Y estas hojas de cálculo están conformados por filas y columnas. La intersección de una fila y una columna genera una celda. Y esa celda tiene un nombre relativo con referencia a la intersección donde está ubicado. Y a la vez también nosotros tenemos una selección de un conjunto de celdas, a la cual nosotros lo hemos denominado con el nombre de rango. Y las selecciones pueden de repente involucrar varias columnas y varias filas, o de repente también solo una fila y varias columnas, o solo una columna y varias filas. Y muy aparte a ello, también hemos hablado sobre los tipos de comportamiento que tiene nuestro cursor. Uno que es de selección cuando la cruz es ancha y sombreada, y la segunda cuando encontramos en esta posición con esa apariencia es de mover a cualquier otra parte la celda en selección. Luego tenemos el tercer comportamiento que es de rellenar. Esto que nos permite, según el patrón o el contenido que tiene la celda, podemos duplicar o de repente rellenar un conjunto de celdas que nosotros queremos que muestre ese contenido. Y también bajo dos celdas podemos crear un patrón para poder rellenar de forma automática si se trata de una numeración, pero dependiendo los criterios que nosotros podemos tomar. Eso sería el repaso de lo que es el tema desarrollado el día de hoy. A ver, por ahí. Muy bien.
Bueno, eso sería con respecto a nuestra clase del día de hoy. Si no hubiera más consultas o preguntas, le daré pase. Gracias, profesor. Muy bien, José Fernando, gracias por el cumplido. Gracias, profe.